Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía y esto es Aprendiendo sobre la Marcha. En el episodio de hoy, siguiendo con el rubro del estudio, un poco era traerle tips a la hora de rendir que pueden ser útiles, ya sea que tengan que hacer una defensa de un trabajo, ya sea que tengan que rendir un parcial escrito o nosotros a veces tenemos la modalidad de coloquios que son exámenes orales. Pero bueno, el primer tip que creo que va a ser oportuno, yo en el video anterior les hablé de cómo prepararse a la hora de cómo estudiar para esas instancias, según lo que cada uno le sea más cómodo, lo que les sirve, el tipo de memoria y de aprendizaje que tiene. Y ahora son tips para estas distintas instancias de evaluación, que obviamente siempre vamos a transitar con cierto nerviosismo. O sea, si el tip es no ponerse nervioso, eso no es un tip, porque siempre vamos a estar nerviosos de alguna otra manera. A mí me pasa un montón que yo digo, o sea, yo no me siento nerviosa a nivel como mental, por así decirlo, pero mi cuerpo sí sabe que de alguna manera es una instancia de nervios, porque es eso, como que mi cuerpo sí sabe, está tenso, aunque tal vez con la cabeza no es que estoy pensando, uy, estoy nerviosa. Pero sí son instancias que siempre nos van a generar cierto nerviosismo, porque no deja de ser una instancia de evaluación. Pero estos más bien son tips para que, a pesar de los nervios y de la instancia de evaluación, ustedes puedan rendir de la manera más tranquila posible y con las mejores herramientas. Así que yo creo que los tips los voy a dividir según el tipo de examen, porque creo que cada examen tiene su complejidad, su manera de preparación y también su manera de rendirse. Entonces, primero vamos a empezar con el que yo tengo hoy, que estoy grabando esto en unas horas, que es cuando tenemos que hacer una defensa de algo que ya hicimos. Para mí en ese caso, por ejemplo, yo hoy tengo que rendir sobre política latinoamericana, donde hicimos un trabajo de investigación y la defensa consiste en que vamos a tener que ingresar a un Meet, por suerte es virtual, y en este caso vamos a ingresar las personas que hicimos sobre este tema y tenemos que explicar prácticamente qué es lo que en qué consiste o qué es lo que hicimos en nuestro trabajo para los demás, que evidentemente los demás desconocen qué hicimos o no, salvo obviamente el docente. Y creo que va a haber chicos de un grupo de investigación que están investigando sobre este tema y les proporcionaron también nuestros trabajos. Pero bueno, creo que en primera instancia, cuando es una defensa de algo que ya está realizado, para mí lo mejor es primero estar en confianza con lo que uno ya hizo. Es decir, si hiciste un trabajo y ya lo entregaste, es defenderlo a partir de que vos suponés que ese trabajo está bien realizado, obviamente siempre con algo para corregir, pero que el trabajo está bien hecho. Y en segundo lugar, bueno, para mí, como dije, yo soy muy visual, entonces siempre es armarse algún tipo, cuando la defensa es oral, de fichas. Esto igual lo vamos a profundizar en lo que son los coloquios. Y para mí, sobre todo, personalmente, como yo dije, me sirve mucho estudiar explicando y con lo visual. Creo que si ese también es su método, y si así su método sea otro, creo que cuando hay una defensa oral, lo principal es repetirlo una y otra vez. Con la pareja, con alguien que conozcan, con quien quieran. Pero para mí la mayor forma de practicar una defensa es diciéndolo. Porque por más de que ustedes lean mil veces el trabajo que hicieron y anoten cosas, si no practican decirlo y ponerlo en palabras en el tiempo establecido para la defensa, se les va, o sea, van a estar mucho más nerviosos en esas instancias y eso tal vez les puede traer complicaciones. En cambio, si ustedes ya van 10 veces que lo hablaron con diferentes personas, es mucho más fácil en esa instancia no estar tan nervioso a la hora de tener que explicar. Y para mí, sobre todo cuando es defender algo que ya hiciste, la clave está en que genuinamente cuando uno construye un trabajo, sabe desde dónde fue como su punto de partida y hasta dónde llegó con ese trabajo y qué tuvo que investigar en el medio. Eh, Particularmente a mí cuando hago trabajos me gusta siempre agarrar el tema del que yo no tengo absoluta idea. Por ejemplo, en este caso yo había agarrado el resumen, o sea, como la elección y cómo habían sido los resultados y el análisis del mismo de Colombia, que están siendo que fue hace poquito, el balotaje, y que las elecciones también fueron hace menos de un mes. Entonces, como yo no tenía ni idea de la política nacional de Colombia y de qué partidos había, qué partidos no había y qué partidos hubo históricamente, para mí fue el proceso de investigar desde cero. Es decir, bueno, voy de cero con este tema, construyo la idea e investigo con todo tipo de portales, con fuentes oficiales a la hora de ponerle datos al trabajo.
Entonces yo creo que cuando uno hizo toda esa construcción, a la hora de tener que explicárselo a alguien más, es usar esas palabras sencillas. O sea, no sientan que porque están haciendo una defensa tienen que usar terminologías súper complejas, sino genuinamente relatar en pocas palabras cómo ustedes hicieron la construcción de eso que el profesor ya leyó, corrigió, etc. Ahora bien, cuando el examen es un coloquio, para mí genuinamente es bastante parecido. Coloquio sí suele ser un poco más extenso y ahí sí tal vez hay temas y ya no hay un trabajo realizado. Pero para mí también el tip es el mismo, poder practicar y explicarlo. Obviamente tal vez ahí sí con un resumen, con ayuda visual, pero que ustedes puedan explicar también con sus palabras, con el vocabulario que normalmente usan, obviamente incorporando la terminología del autor, pero para mí la clave es entender lo que uno va a decir después. Si uno entiende, en la instancia del oral, podés cambiar el orden, podés usar otras palabras, obviamente no va a salir exactamente igual que cuando lo practicás, pero la clave está en eso, en practicar, exponerlo una y otra vez hasta que salga con la mayor naturalidad posible, intentando que tanto la exposición no sea con memoria, sino más bien de esto, de entendimiento y de explicar cómo uno entiende y, bueno, te cuento qué es lo que yo entendí. Para mí esa prácticamente es la lógica siempre en los exámenes orales. En cambio, exámenes escritos suele funcionar de otra manera porque ahí sí hay que tener cierto criterio a la hora de escribir, cierto vocabulario, ahí sí terminologías, tal vez las preguntas sí también son más precisas y al ser por escrito no te puedes ir por las ramas, suele haber límites de extensión de cantidad de páginas que uno puede escribir. Entonces para mí la clave ahí es, primero obviamente estudiar los temas que tengas para estudiar, pensar primero dentro del tema qué tipo de preguntas se te ocurren que pueden ser las más relevantes y también comparación entre distintos temas que hayas visto que se puedan tener algún punto de conexión. Y para mí la mejor manera a la hora de rendir exámenes escritos es practicar escribiendo, ya sea a mano o si bueno tenés menos tiempo en computadora, pero la idea es que genuinamente te pruebes a hacer preguntas y cómo las responderías en la extensión de un examen. Yo actualmente para eso sí uso la inteligencia artificial para que me diga, bueno, esta pregunta le faltó esto, podrías haber dicho aquello y que me genere preguntas para yo no hacerme, como que si la genera la inteligencia artificial a partir del resumen, no me hago preguntas que yo sé que voy a responder. Como que ahí sí pueden ser preguntas que tal vez yo no tengo ni idea y que es un punto a revisar. Entonces para mí obviamente la práctica previa al examen tiene que ser con cierta escritura, obvio cierto repaso, pero más que nada también practicar esta dinámica de preguntas y respuestas. Y a la hora de rendir, creo que el mejor tip es que siempre, pero siempre, tengan una hoja borrador. Es decir, ustedes tienen las 3 hojas que van a escribir para el examen y una hojita chica o no tan chica aparte en donde van a plasmar primero las ideas. Y a la hora de un examen escrito, a mí, es eso, que los nervios me duran hasta el momento que veo las preguntas y sé si las puedo o no contestar. Para mí la clave es eso, lean primero todas las consignas que se les presentan, no empiecen a responder, lean primero las consignas, que tiempo siempre suele haber de sobra para lo que hay que escribir. Entonces una vez que leen las consignas, se calman o no, según cuánto sepan que saben, pero leer las consignas les permite, por un lado, analizar que si saben van a estar más tranquilos y si no, aunque sea analizar en qué preguntas se sienten más cómodos para saber con cuál empezar, porque tal vez muchas veces te dejan elegir el orden en el que las querés responder, entonces puedes empezar a responder la que te sentís con más confianza y después dejar las que tal vez no tenés mucha idea para el final. Y la hoja borrador para mí es lo más importante, no solo para ordenarte cómo vas a estructurar el examen, sino porque para mí, que a mí no me gusta estudiar las cosas textuales y de memoria, es el momento de plasmar todas las palabras difíciles, las terminologías de autores que no me tengo que olvidar en el papel. Entonces una vez que yo paso a estar escribiendo, a escribir mi respuesta del examen, ya no estoy preocupada por, no me tengo que olvidar esto, sino ya sé que la hoja de ruta que tiene que haber en mi respuesta son las 2-3 palabras y conceptos que enlisté en la hoja borrador. Entonces eso me lleva a rendir el examen muchísimo más tranquila, a poder que la respuesta tenga una lógica y no sean conceptos sueltos, y además a no estar nerviosa de olvidarme algo, porque yo sé que todo lo que yo sabía sobre ese tema lo anoté ahí. Entonces si no está ahí no me estoy olvidando nada. Así que bueno, este era un poco los tips que hay de acuerdo al tipo de examen que ustedes tengan que rendir. Espero que les sirva, les ayude, también si están ahora en épocas de preparación de finales o para el siguiente cuatrimestre.
Y sobre todas las cosas, si tienen alguna idea de algún otro tema, ya sea vinculado a estudio o sea vinculado a cualquier otro tema que quieran que se traten en los siguientes episodios, siempre pueden dejarlo en los comentarios. Así que los dejo por el episodio de hoy y nos vemos la siguiente semana.